Record. Ok, let's get started. Comenzamos entonces. Entonces, last classes we talk about, las clases anteriores logramos hablar, perdón. Un segundo, voy a ubicar el documento que tenía hace un momento. Ok, un segundo. Ok, ahí lo pueden visualizar. Entonces, last class we talk about affirmative form about simple past. La clase anterior hablamos sobre la forma afirmativa del pasado simple. Siempre recordando que para crear o formar oraciones en simple past, en su affirmative form, tenemos que manejar los verbs, ¿ok? Hay que manejar los irregulars a regular verbs. Ambos tienen que ser manejados y conocidos. Porque si yo aprendo, como les indicaba, el uso de los irregulars, me va a ser más fácil aprendérmelos, ¿ok? Porque hay una regla que nos indica cómo hacer que un verbo, cómo formar la forma pasada de ese verbo, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar sobre lo siguiente, negative forms e interrogative forms, como pueden apreciar en lo que es en la siguiente part, ¿no? Tenemos negative forms y interrogative forms. Pero yo sé que algunos no estuvieron en la clase anterior, aunque apreciaron el video, pero yo quiero hacer todo desde el inicio. ¿Les parece? Para si haya quedado algún tipo de duda, resolventarla. Simple past tense. Chicos, saben que tienen que encender sus cámaras, ¿ok? Ok, el simple past tense o el pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que han sucedido en un tiempo anterior y han finalizado. Es decir, sucedió en el pasado, ¿verdad? Correcto. Para formar el pasado simple, para formar el pasado simple con los verbos regulares, añadimos la terminación ed. Es decir, habíamos hablado de los verbs, ¿verdad? Tenían los regular and irregular. Los regular verbs yo los voy a formar añadiéndole ed, es decir, ed al final del verbo. Ejemplo, tenemos lo siguiente, affirmative forms. Tenemos el verbo paint, que como pueden apreciar, quiere decir pintar, ¿verdad? Entonces, como es un regular, solamente le añado ed, ¿ok? Igual el verbo use, el verbo usar. Entonces, yo le añado de, en este caso, porque ya tengo e, ¿no? Su forma principal es use, escribe use, ¿ok? Y solo le añado de, y de esta manera, estos verbos ya no vienen a ser presentes, sino past four, su forma pasada, añadiéndole ed. Entonces tenemos los siguientes ejemplos. Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa. Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa. The teacher used a red pencil to correct exams. El profesor o la profesora usa un lápiz rojo para corregir los exámenes. Perfecto. Ok. Vamos a ver las excepciones. Tenemos que, como les indicaba, en el caso de los regular verbs, o los verbos regulares, cuando tengo los verbos que terminan en e, yo solamente le añado de, como change. En el verbo change es un regular verb, es un verbo regular, y solo le añado de. Entonces, change quiere decir cambiar, ¿verdad? Cambio. Entonces, su pasado sería cambió, ¿ok? O también tiene referencia a una oportunidad. Luego tengo el verbo believe, ¿ok? Believe termina en i, también en e, y solo le añado de, porque es un regular verb. Luego tengo los verbos que terminan en y y w, como cuáles. Se dobla la consonante. Los verbos que terminan si el verbo termina en una vocal y una consonante, excepto y o w, doblamos las consonantes final. Ejemplo, stop. Como pueden ver, ¿verdad? Termina en una vocal. Aquí tenemos una vowel y aquí tenemos una consonant. Vowel, consonant. Vocal, consonante. Entonces doblo la segunda consonant. Stop, stop it. ¿Ok? Stop. Entonces seguimos. Commit. Committed. Como pueden ver, termina en vocal, consonante y se dobla. Ok. Perfecto. Son partes de reglas, ¿no? Que quizás
no las veremos muy aplicadas en lo que estamos ahí aprendiendo, ¿no? Luego tengo lo siguiente. Con los verbos que terminan en D o T, la pronunciación es la siguiente. Los que terminan en D suenan como D, ID, ID. Ejemplo. Tengo verbos que terminan en ED, entonces como habíamos pronunciado anteriormente, aquí teníamos unos ejemplos. Painting. ¿Se acuerdan que yo dije painting? ¿Por qué? Porque el verbo terminaba en D. ¿Ya? D. Entonces painted. Aquí es ended, terminado. Del verbo end, terminar. Wait, el verbo esperar. Como termina en T, waited. Aquí está la pronunciación. ¿Ya? Perfecto. Entonces vamos. Next. Verbos irregulares o irregular verbs. Los verbos irregulares no siguen normas. Es decir, no le vas a agregar ed, no tienen una norma específica. It doesn't have rules. No tienen reglas. Entonces, por tal motivo, hay que aprendérselos de memoria. ¿Ok? De manera obligatoria. Entonces, Okay, teacher. aquí tenemos un listado. We can see a list about irregular verbs. Estos son verbos irregulares. ¿Qué tenemos? Los más conocidos es eat, el verbo comer, ¿verdad? De acciones que realizamos. Su pasado es ate, como pueden apreciar aquí. Dice zoom, es decir, acerqué la imagen. Eat quiere decir comer, ate es comí y eaten es su participio pasado, pero solo nos estamos aprendiendo dos. Present y past, ¿ok? Entonces, eat, ate, tomar, drink, drank, ¿ok? Luego tengo el verbo do, hacer, did, pasado, hice, buy, comprar, bought, compré, ¿ok? Build, build es el verbo construir, build es el verbo construir en su forma pasada. Entonces, hay un listado de lo que son los irregular verbs que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Yo voy a compartir de todas maneras este listado y esta diapositiva con ustedes a través de lo que es el Google Classroom, ¿ok? Su salón de clase virtual. Ok, any question about affirmative forms? ¿Alguna pregunta acerca de lo que ya hemos visto? No hay una, profesor. Micaela. Micaela. Adrián. Hola. Hola. Hello. Sí. Micaela, ¿alguna pregunta? Do you have any question? No, por ahora. Ya. Vamos a ver. Los irregular verbs, ¿cómo los formo? O ¿cuál es la regla? La regla a la hora de crear o hacer crear su forma pasada de ellos. En los regular. ¿Qué añadimos para que sean, para llevarlos a su forma pasada? Gabriela, Máximo, Micaela, Jarisa. Profe, ¿qué? Signo de interrogación. Profe, y signo de interrogación. No, estamos hablando sobre los affirmative, William. Affirmative, no te confundas. Enciende tu cámara, William. Y Jaricia, enciende tu cámara. Los regulares terminan en ed, como les había indicado. Solo hay dos formas. Y se lo firmo solamente en la empresa. ¿Sí? Los regulars and irregular, les acabo de indicar. Hay que prestar mucha atención. Dije que los verbos regulares terminaban en ed. ¿Ok? ¿Como cuáles? Painted, used. ¿Ok? Su forma pasada termina en ed. Pero los irregulares no. Cuando yo necesito su forma pasada, hay una forma ya establecida de ellos. Ya está una forma establecida que yo necesito aprenderme. Es decir, que yo no voy a agregarle ed. Los irregulares son muy diferentes. Por eso dice su nombre irregulars. ¿Ok? Entonces, prestando mucha atención a ellos. Perdón, aquí están, chicos. Estos son los irregulares. Como pueden ver, en su pasado no se le agrega nada, sino hay una forma establecida que tengo que aprender. ¿Perfecto? Como el verbo comer. ¿Cuál es el verbo comer? Eat. Entonces, su past form es ate, su forma pasada. ¿Ok? Vamos a los negative forms.
La forma negativa e interrogativa, Williams, Micaela, Jarisa, Gabriela y Máximo, la vamos a formar de la siguiente manera. Vamos a utilizar una auxiliary, una auxiliar, ¿verdad? Y este auxiliar se conoce como did, es decir, él nos va a ayudar a crear oraciones negativas, negative forms e interrogative forms, ¿ok? Ejemplo. Para expresar una negación en el tiempo pasado es necesario utilizar tanto los verbos regulares como irregulares. El auxiliar en el pasado, did not, en este caso, cuando vamos a hacer una oración negativa. ¿Sí, Gabriela? Gabriela, ¿me escuchan, chicos? Yes, profesor. Ok. ¿Sin interferencia, Máximo? Sin interferencia, ¿correcto? Entonces, tenemos los ejemplos. Tenemos el auxiliary verb, en el caso, lo vemos, es did, ¿verdad? Pero cuando vamos a hacer una oración negativa, yo digo, I did not o didn't, ¿ok? I did not o didn't. Didn't es la short form, es la forma corta. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar, voy a ir a lo que es un documento en Word, como siempre acostumbramos, y voy a crear una oración y les voy a explicar como acostumbramos siempre a realizar. Ok, un segundo que el documento pueda abrir. Está tardando un poco en abrir el documento. Perfecto. Ya lo tengo en pantalla. Lo pueden apreciar, ¿verdad? Entonces habíamos hablado, dice, Da Vinci, ¿verdad? Tenemos que Da Vinci pintó la Mona Lisa. Ok, Da Vinci pintó la Mona Lisa. Esta oración está en su affirmative form. ¿Por qué? Porque estoy añadiendo ed y es un verbo regular porque estoy añadiendo ed, es decir, al main verb, al verbo principal. Entonces yo voy a hacer una negative form. Ya yo no voy a decir que, yo voy a decir que Da Vinci no pintó la Mona Lisa. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer eso? De la siguiente manera. Yo lo digo, profe. ¿Perdón? Da Vinci did not painted the Mona Lisa. Excellent. Da Vinci did not paint the Mona Lisa. Muy sencillo, ¿verdad? Da Vinci. ¿Sí, Gabriela? Creo que volví a repetir que hace un rato te estaba diciendo. Claro, Gabrielita, yo me di cuenta. Ya lo vamos a explicar nuevamente. Sí. Tranquilo. Puedo decir did not o didn't, ¿ok? Muy bien, Máximo. Okay. Da Vinci did not. Da Vinci, perdón. Did not paint the Mona Lisa. ¿Qué quiere decir esto? Da Vinci no pintó la Mona Lisa. Están viendo que en el verbo no le estoy añadiendo ed. ¿Alguien sabe por qué? Porque ella está poniendo la forma negativa. Correcto, porque está el auxiliar presente en la oración. No necesito en la forma negativa agregar nada a lo que es el verbo principal. Lo dejo así tal cual. ¿Ya? Con esto nada más, toda la oración se me transforma en past, simple past, en su forma pasada. ¿Ok? Entonces yo digo, Da Vinci did not paint the Mona Lisa. Da Vinci no pintó la Mona Lisa. Muy bien. Excelente. Vamos ahora a la diapositiva. Diapositive. Diapositive. Ok, tenemos lo siguiente. Examples. ¿Logran verlo en pantalla? Yes. Yes. I didn't go to Salamanca last Monday. No fui a Salamanca el mes pasado. I didn't or I did not go to Salamanca last month. Perdón. Dije Monday. Last month. ¿Ok? Excuse me. Luego tenemos next. I didn't or I did not do my homework yesterday. No hice mis deberes o mi tarea ayer. ¿Está viendo cómo es la oración?
I didn't do my homework. Estoy utilizando el verbo do en su present form. Yo no hice mi tarea ayer. Ahora, vamos a lo que es el... Teacher, is Sí. negative? Yes, this is negative form. Esta es su forma negativa. Vamos a utilizar esa oración para practicarla en su forma negativa e interrogativa. No hice mi tarea ayer, ¿verdad? Entonces vamos a la primera. Yo hice mi tarea ayer. ¿Cuál es lo primero que tengo que colocar? El salve. El sujeto es yo hice, yo. ¿Cuál es, en inglés, cuál es el sujeto yo? I. Muy bien. Ahora, el verbo hacer, ¿alguien lo sabe? ¿Lo recuerda? Es el verbo do, como vimos en la oración. ¿Cuál es su pasado? ¿Vieron la importancia de Did. aprender? Did, muy No. bien. El mismo que podemos apreciar aquí, ¿verdad? Did. Yo hice my homework. Yes, my homework. Yo hice mi tarea ayer. I did my homework yesterday. Ahora yo voy a hacer esta oración en negative form. Su forma negativa, ¿cuál era? I didn't. Didn't. Didn't o did not. Muy bien. Puedo decir didn't o did not. I didn't. Luego, ¿qué sigue? El verbo. Do. Muy bien, do. ¿Por qué do? Como habíamos hablado, se tiene que colocar en su Hacer. forma presente, ¿ya? Porque ya está el auxiliary, es decir, el auxiliar en su forma negativa presente en la oración. Entonces, I didn't do my homework yesterday. Yo no hice mi tarea ayer. Perfecto. Is okay? Any question about that? ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? No. No question, ok, let's continue. Continuamos. Vamos a la diapositive, a la diapositiva. Perdón, chicos, a veces se guinda así y tengo que actualizarla. Hasta ahora todo claro, chicos. Any questions? Está sencillo, ¿verdad? ¿Qué es el trabajo más complicado es solamente aprenderme los verbs. Tengo que aprenderme los verbs, ¿ok? Ok. Very good. Estoy teniendo problemas con el internet, chicos, perdón. Profe, yo también tengo. Por eso pasó lo anterior. Y nos faltan 10 minutos. De todas maneras, si la sesión termina, aunque creo que nos va a alcanzar, es suficiente el tiempo, ¿no? Okay. Si la sesión se termina o nos volvemos a conectar, ¿ok? Ok. Ok. Como habíamos hablado, su forma negative, como la vimos, solamente agregamos la partícula did not a la oración y utilizamos el verbo en su forma simple, ¿ok? Es decir, en su present form, en su forma presente. Ahora vamos a la forma interrogativa. Las questions, o para hacer preguntas, necesitamos usar el auxiliar did in the beginning of the sentence. ¿Qué quiero decir con esto? En el inicio de la oración, en el principio. Más el subject, como pueden ver aquí, y luego el verb más el complemento, ¿ok? O el complement. Entonces, tenemos lo siguiente. Did you see the thief, Faith? ¿Viste la cara del ladrón? No, I didn't see the thief, Faith. No, yo no vi la cara del ladrón. Luego dice, did you visit your grandparents last week? ¿Visitaste a tus abuelos la semana pasada? ¿Fuiste a visitar a tus abuelos la semana pasada? ¿Visitaste? Yes, I visited to my grandparents last week. Yes, visité a mis abuelos la semana pasada. Y figúrense, aquí hay un error. Porque estás hablando en pasado y el verbo visit no lo colocaron en pasado. Lo colocaron en present, visit. Claro, Para que sea pasado falta ed. Ok, visited. Vamos al documento para explicarle la forma interrogativa. Eso sí, profe, no lo entendí muy bien. Ya, perfecto. Ya vamos al documento para que lo puedan plasmar mejor. Pero es el auxiliar did más Ok, la persona. correcto. más Lo el primero, verbo.
Correcto. Lo primero que debo tener es el auxiliary. Todas las oraciones interrogativas me van a empezar con did. Yo voy a preguntarte si tú hiciste la tarea ayer. Voy a utilizar, I'm going to use this example. Voy a utilizar este ejemplo. ¿Ok? Ok, la persona, ¿quién sería? Did you. ¿Verdad? Did you. La persona sería you. Did you. ¿Qué quiero decir con did you? Vamos a ver a alguien que pueda decir. Tú. Correcto. Did you va referido a tú. Un segundo, chicos. Ok, perfecto. Entonces tenemos did you. Ay, perdón. Se me movió. Did you, hiciste, que igual que la forma interrogativa, como está el auxiliar, el verbo que voy a utilizar para hacer negative sentences o interrogative sentences tiene que estar en presente. Entonces yo digo, did you, hiciste, ¿cuál sería el verbo entonces? El verbo hacer. Do. Do, muy bien. Did you do your homework? Yesterday. Did you do your homework yesterday? ¿Hiciste tu tarea ayer? ¿Están viendo la pregunta? Ahora, next. Da Vinci pintó la Mona Lisa. Vamos a preguntar. ¿Qué es lo primero que debo colocar, Micaela? Ya. Romina. Williams. Claro, profesor, sería did primero porque ahí sí es una cuestión. Correcto, estamos hablando de question, es decir, interrogative form. Entonces, ¿qué es lo primero que yo coloco en las interrogative form? Did, chicos, did. Entonces, yo voy a crear esta oración, la primera sentences. I'm going to change to interrogative, ¿ok? Voy a cambiarla a su forma interrogativa. Entonces, did, ¿quién es la persona? Da Vinci. Muy bien, Da Vinci. Did Da Vinci, luego el verbo, ¿cuál sería? Do. No. No. Ajá, ok. Paint, ¿verdad? ¿Por qué paint? Porque estoy preguntando, ¿did Da Vinci pintó la Mona Lisa? O sea, estoy haciendo la question. Paint. De Mona Lisa, ¿verdad? Entonces, ¿did Da Vinci paint the Mona Lisa? ¿Pintó Da Vinci la Mona Lisa? Yes. Yes. ¿Cómo responderíamos a esto? Yes, he did. Yes, he did. Ahora, no, solamente así. Yes, he did es su short form, su forma corta. Entonces, en la primera dice, did you do your homework yesterday? ¿Hiciste tu tarea ayer? No. I did not. No, did. No, I did. De manera masiva. ¿Por qué? Porque cada ¿Qué quiere usuario, decir? cada... ¿Qué quiere decir esto? No, I did not. No la hice. ¿Están viendo más o menos lo que quiero explicarles? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta. Donde dice did Da Vinci paint the Mona Lisa, si fuera y se hablara de she, sería yes, she. Ay, profe, no puedo. Correcto. Yes, Dick, yes, claro, correcto. Dick se conjuga con todos, con todos los subjects, es decir, con todos los sujetos. Esa es la ventaja, ¿ya? Did se conjuga con todos los subjects, es decir, todos los sujetos. Miren, les voy a mostrar en la diapositiva lo que les estoy indicando. Un segundo que el computador está un poco lento, quizás por algunas. Okay. Perfecto. ¿Pueden ver la diapositiva en este momento? Sí. Yes. Yes, can you see it? Yes, very good. Miren lo que les indicaba hace algún momento. Teníamos el auxiliary, el auxiliar, más todos los sujetos. Yo puedo conjugar. Cuando voy a hacer un interrogative sentence, voy a utilizar did con todos los sujetos. Yo puedo decir did I, did you, did he, did she, did it, did we, did they. Pero primero va el did, ¿no? Correcto. Primero va el did cuando es una question. O no olviden que cuando estamos hablando...
Claro, cuando estamos hablando de negative forms a interrogative forms, es decir, oraciones negativas e interrogativas en el pasado simple, tengo que trabajar con el verbo en su forma presente, no en su forma pasado. ¿Por qué? Porque ya el auxiliar me hace el trabajo de llevar toda la oración, transformar la oración en simple past, ¿ok? Como vimos, lo utilizábamos do, no did, ¿sí? Como ven aquí, ve, sí es el verbo ver en presente, pero miren la oración. Viste está en pasado, ¿verdad? Es una cuestión en pasado. Entonces, ¿por qué? Porque el auxiliar me hace el trabajo de transformar toda la oración. Ok, y aquí pueden apreciar lo siguiente. Tienen la affirmative forms, la interrogative forms y la negative forms, lo que acabamos de ver. En una interrogativa yo puedo decir, she played, ella jugó, she played soccer, ella jugó soccer. Entonces yo voy a hacer la negativa. ¿Cómo sería? She did not o didn't play. ¿Por qué? Es negative, ¿verdad? Pero yo la quiero hacer interrogativa ahora. Quiero preguntar si ella jugó. Did she play? Están viendo que los verbos están en su forma presente, en la forma interrogative y en la forma negative. Pero en su present form sí tengo que utilizar la forma, la past form, la forma pasada. ¿Ya? Porque no tengo el auxiliar en la oración. Es como que el modo afirmativo lo volteamos nomás y lo ponemos en reversa casi para el modo en el question. Claro, en la forma interrogativa. En la forma interrogativa se voltea un poco la oración. Lo primero que voy a iniciar en la forma interrogativa o interrogative form es con el did, el sujeto, el verbo y el complemento. Pero apréndanselo como les estoy diciendo. Primero coloco did you siempre, ok, después del did siempre van a ir la persona a quien va a dirigir esa pregunta. Ok, ya esto sería todo respecto a lo de hoy. Ok, vamos a ver, ¿quién tiene book, chicos? Queda un minuto, vamos a hacer algo. Voy a cortar la sesión y van a volver a entrar rápidamente, ¿sí? ¿Les parece? Ya, corto la sesión y vuelven a ingresar. Déjame tener la mano libre para entrar rápido. Se va a cortar de todas maneras. Actualmente lo que van a hacer ahorita, ya no vas a imprimir los contratos para que las personas tienen y firmen cada uno. Ok, vuelvan a